Les doy la bienvenida a Cultivando Igualdad, historias de mujeres y hombres. Un programa de audioaprendizaje financiado por la empresa Fives. Cultivando Igualdad fue creado para sensibilizar y promover la comprensión de la igualdad de género en la vida cotidiana del personal y los proveedores en toda la operación Fives. Cada capítulo será una oportunidad de aprendizaje sobre género y empresa, y a medida que avancemos, descubrirás las oportunidades que hay cuando cultivamos igualdad. Así que prepárate para aprender y crecer juntos, juntas, en nuestro programa de autoaprendizaje. Nuestro objetivo en este capítulo es entender 8 temas claves sobre la igualdad de género. Sexo, género, división sexual y roles en el trabajo, prejuicios, estereotipos y sesgos de género, discriminación e igualdad de género. Es muy común escuchar que sexo y género se usan de manera intercambiable, como si fueran sinónimos. Y eso mismo pasa con los otros conceptos, con esas otras ideas de prejuicio, estereotipo y sesgos de género. Quizás usted también lo sienta lejano y no tenga muy claro a qué se refiere. Y eso está bien, porque aquí vamos a desmenuzar cada uno de esos términos y vamos a unificar su definición para preparar el terreno y explorar qué es eso de la igualdad de género en el trabajo y en la casa. Aquí vamos a hacer preguntas que quizás usted ya haya pensado, pero que quizás no se haya atrevido a hacer, ya sea porque le da vergüenza o miedo, o de pronto usted está pensando que son tan obvias que para qué preguntar, o qué tal que alguien se incomode con esa pregunta, o a lo mejor nunca se haya planteado ninguna pregunta con respecto a este tema. En donde esté en este momento está perfecto. Aquí estamos para reflexionar y crecer juntos, juntas. Y si usted ya tiene esos 8 términos claros, gracias por permitirse repasarlos nuevamente. Bueno, así que comencemos. Es para mí un placer darle la bienvenida a Edgar Cruz del área de cumplimiento y sostenibilidad de la finca Nexco en Costa Rica, una operación de Fives que produce piñas para exportación. Edgar, mil gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Carolina. Me siento honrado de hacer parte de este programa de audioaprendizaje realmente. Edgar, cuando usted escucha la expresión igualdad de género, ¿qué es lo primero que se le ocurre? Pues, Carolina, personalmente puedo decir que un punto clave para alcanzar la igualdad de género es el respeto. Respeto a la persona que tengo al lado, porque al igual que yo, merece vivir y trabajar en un ambiente sano y equilibrado. Realmente todos merecemos igualdad. ¿Qué tal si comenzamos por definir qué es sexo y género? De acuerdo. Fíjate que nosotros los seres humanos somos mamíferos y al igual que las ballenas, los caballos, las vacas, hasta los murciélagos y nuestros amados seres de compañía, los perros y los gatos. Y en todos estos animales tenemos machos y hembras. En los humanos le decimos a los machos varones u hombres y a las hembras las llamamos mujeres. Y desde la biología, ¿qué hace que un ser humano sea un hombre o una mujer? Eso realmente se define desde la concepción. Básicamente la mujer aporta su óvulo y el hombre su espermatozoide. Cada óvulo aporta un cromosoma sexual que se llama X, mientras que cada espermatozoide, es decir, de cada hombre, aporta otro cromosoma sexual que puede ser X o Y. Entonces, si el espermatozoide viene con una X, el bebé sería niña. X, X. Pero si el espermatozoide tiene una Y, el bebé sería niño, porque sería XY. Entonces, los hombres definen el sexo de los bebés. Exacto, Edgar. Los hombres tienen pene y escroto. Y nosotros, las mujeres, tenemos vulva,
senos y caderas más predominantes. Los hombres, por ejemplo, tienden a tener más vello facial y una voz más gruesa. Yo he escuchado que hay bebés que nacen con genitales incompletos o de ambos sexos. ¿Eso es cierto? Sí, eso es cierto. Se les decía antes hermafroditas, pero ahora se les dice o se les denomina intersexuales o intersex. Y también inclusive, Edgar, puede haber personas que nunca se hayan dado cuenta de que son intersexuales. Les voy a contar una historia de la vida real. Desde más o menos 1966 hasta el año 2000, las atletas que participaban en cualquier deporte olímpico debían demostrar que eran mujeres. Esto se hacía con la intención de que no hubiese ventajas desproporcionadas entre las mismas competidoras mujeres u hombres que fingían ser mujeres. Ustedes recuerdan allá que nos están escuchando el caso de María José Martínez Patiño. Bueno, sinceramente no. Bueno, ella era una corredora de valles que fue expulsada del equipo olímpico español en 1986 por no pasar las pruebas de verificación de sexo. Le propongo lo siguiente: tome su celular o busque en la computadora imágenes de María José Martínez Patiño. ¿Listo? Claro, de acuerdo. Ya la estoy buscando. Ah, ya la encontré. ¿Qué ves, Edgar? Pues a una mujer. Sería entonces una persona con cromosomas XX. Se ve como una mujer, tiene la fuerza de una mujer y ella nunca tuvo razones para pensar que no era una mujer, pues tenía senos y vagina, y fue una niña que simplemente le gustaba correr y saltar. Pero resulta que para las pruebas de clasificación de los Olímpicos en Seúl, eso es más o menos 1988, los exámenes arrojaron que tenía un cromosoma y que al interior de sus labios vaginales tenía testículos sin desarrollar. Para el Comité Olímpico, María José era un hombre por definición y por lo tanto corría con ventaja. Y entonces le retiraron el derecho a participar de las pruebas femeninas de atletismo. La publicación de su historia, pues se imaginará, en los medios de comunicación llevó un montón de situaciones negativas en la vida de esta mujer. Perdió a sus amigos, su novio terminó la relación con ella, además fue expulsado de la liga de atletismo, le quitaron la beca que tenía y sus logros fueron borrados completamente de la historia del atletismo español. Carolina, disculpa, pero todos estamos aprendiendo aquí. ¿Y entonces por qué ella nació así? Ella nació así, Edgar, porque cuando fue concebida, los tejidos de la bebita nunca escucharon la instrucción de que debían ser hombre y por lo tanto se desarrolló como mujer. Esta condición se llama insensibilidad a los andrógenos y es una de las formas en que se presenta la intersexualidad. Yo quisiera aprovechar este momento de nuestra conversación para aclarar tres temas que para mí son fundamentales sobre la intersexualidad. Primero, se puede expresar a nivel genético o de los cromosomas, en los genitales o en los órganos reproductivos. Lo segundo que es fundamental y crucial, la intersexualidad no es una enfermedad, no es una condición que necesita ser corregida, simplemente es una realidad biológica. Y tercero, también es fundamental que lo tengamos muy claro y es ser intersex no quiere decir que seas gay, que seas lesbiana, bi, trans o queer. Simplemente quiere decir que no tiene nada que ver con la identidad u orientación sexual de las personas. Para cerrar esa historia, María José, después de 2 años y medio de lucha, logró demostrar que sus cromosomas XY no le daban ninguna ventaja frente a las otras competidoras porque realmente su cuerpo no se beneficiaba de tener testosterona. Estas discusiones aún hoy siguen vigentes. ¿Quién iba a pensar que esto del sexo y del género fuera un tema hasta en los deportes? Quiere decir que se refleja en muchas otras áreas, me imagino. Así es, Edgar. Mira que cuando un bebé o una bebecita nace,
Él o la médica o la partera, lo primero que hace es ver que el bebé se vea bien, luego mira esas características sexuales primarias. ¿Tiene pene o tiene vagina? Si tiene pene, pues es un niño, y si tiene vagina, pues es una niña. Y así se registran los documentos oficiales. Este criterio inicial automático es muy importante porque de ahí se desprenden cosas como que son tan obvias en nuestra adultez. El nombre que nos ponen, la manera como los padres y los familiares nos tratan y se relacionan con nosotros. También influencia la crianza, pues define las expectativas de cómo debe comportarse ese niño o esa niña, las tareas que se supone que debe realizar, lo que le debe gustar, inclusive la manera como debe expresar sus emociones, a los lugares donde se les puede llevar, donde no se les puede llevar. Justo eso es a lo que se refiere el género. Es lo que se espera que un varón o una mujer deben ser, pensar, sentir y hacer. Entonces creemos y esperamos que todos los niños crezcan y se conviertan en hombres que les gusten las mujeres y que todas las niñas se vuelvan mujeres y le gusten los hombres. Sí, fíjate que esa profunda atracción emocional, romántica y sexual es lo que nosotros llamamos orientación sexual, que incluye el tener relaciones íntimas y sexuales. La mayoría de las personas efectivamente son heterosexuales, es decir, que conforman una pareja por un hombre y por una mujer. Sin embargo, no siempre es así. Hay mujeres que les gusta, se sienten atraídas emocionalmente, sentimentalmente y sexualmente hacia otras mujeres. Y también tenemos hombres que les gusta, se sienten atraídos emocionalmente y sexualmente hacia otros hombres. Estas personas se llaman homosexuales. Las mujeres las llamamos lesbianas y a los hombres gay. Y hay otras personas que son bisexuales, que les gustan tanto las mujeres como los hombres. Y hay distintos tipos de orientación sexual. Tenés razón, también he escuchado que hay personas que se identifican como transexuales. ¿Qué quiere decir trans, Carolina? Una persona trans realmente no se identifica con el sexo que nacieron. Entonces, ahí tenemos personas que nacieron varones, fueron criados como niños, pero se identifican como mujeres. O, por ejemplo, individuos que nacieron hembras, fueron criadas como mujeres, pero se identifican como hombres. Otras personas también se identifican, por ejemplo, con características de mujeres y hombres a la vez, y otras como ninguna de esas características. Entonces, en general, lo que podemos decir es que las personas trans suelen sentir un profundo malestar con su cuerpo y con las pautas sociales que le hemos asignado a ese cuerpo específicamente. Y eso puede llevar a las personas a tomar decisiones de hacer la transición de género con el cual se identifica, y para esto la gente puede hacerse cirugías, tratamientos hormonales y por supuesto acudir a un apoyo psicológico o a una combinación de todas estas herramientas. Edgar, escuchemos las experiencias de estos hombres y mujeres trans que fueron recolectadas por el periódico digital Semanario Universidad de la Universidad de Costa Rica. Digamos, a mí algo que me pasa mucho, o bueno, antes más, era cuando usted se veía en el espejo y no calzaba lo que yo veía en el espejo, digamos, del cuello para abajo, y lo que yo tenía aquí en mi mente, ¿verdad? Al ser trans uno odia demasiado el cuerpo en el que uno nace, pero al final y al cabo ese cuerpo le va a ayudar a usted, o sea, es el cuerpo con el que usted va a transitar, es parte de usted. Y recuerdo que simplemente en un momento dije, yo no puedo más con esto. No puedo más con ese nombre que me dieron mis padres al nacer, no puedo más con la idea de vivir como mujer, no puedo más con la idea de ponerme esta ropa, de interpretar este rol en la sociedad. ¿Por qué tanto odio contra nosotros si nosotros no les hemos hecho nada? Que nos den la oportunidad de crecer. Edgar y queridos oyentes, imagínense que ustedes acaban de recibir una invitación para el baby shower del nuevo bebé de una colega de trabajo. La invitación lee: té de canastilla, es niño y se llama Benjamín. Domingo 13 de octubre, 2 de la tarde.
Queridos y queridas oyentes, ¿qué le regalarían ustedes a Benjamín? ¿De qué color sería ese regalo? Yo le compraría un enterizo o mameluco azul claro, con un carrito o un tractor. ¿Y qué lo llevó a escoger ese color, Edgar? Pues es lo que siempre utiliza, azul para los niños y rosado para las niñas. Usamos esos colores para toda su ropa, las cosas del cuarto y hasta para las fiestas de cumpleaños. Y el carro y el tractor son cosas típicas de niños. A ellos les gustan esas cosas, cosas fuertes, pesadas, para hombres. Y para las niñas usamos el rosado y los pasteles y usamos muñecas, ositos o cosas tiernas y suaves. Y ya cuando están grandes les damos cosas para la casa, la cocinita para cocinar y el palo de piso o el trapero y la escoba para limpiar y bebés para cuidar. Qué interesante, Edgar. Esos regalos de los bebés y durante la niñez parecieran que fueran como un presagio de la vida laboral. Los hombres generalmente se desempeñan en labores que requieren fuerza física, como la construcción y las labores del campo, como el arado, la siembra y la cosecha. Conducir tractores o combinadas, mientras que las mujeres se dedican a trabajos que tienen que ver con las personas, como secretarías, asistentes, enfermeras, maestras de preescolar o de la escuela, también como trabajadoras domésticas o trabajos que requieren cierta delicadeza, cierta atención al detalle, como por ejemplo desija de semillas o la selección y empaque de fruta en plantas empacadoras. Cuéntame cuántos años llevas trabajando en Fives y cómo has visto el tema de igualdad de género. Pues Carolina, yo tengo trabajando en Anexco 3 años, 3 años y medio. Hace 2 años aproximadamente se ha venido pues tomando con más fuerza el tema de la igualdad de género y o al menos se ha venido sintiendo cambios en la empresa, eh, ¿verdad? Donde se está practicando lo que estamos promoviendo. En todas las áreas hay igualdad de oportunidades para hombres y mujeres de adquirir el puesto. Por ejemplo, tenemos una mujer en planta empacadora que maneja el montacargas. Esto viene siendo algo nuevo en nuestra empresa, en Anexco. ¿Y cómo sucedió esto, Edgar? Bueno, esto se da, todos se incluyen, ¿verdad? Para competir o para optar por el puesto y se evalúa su experiencia. Realmente sí debe de contar con una experiencia previa. Sin embargo, antes, por ejemplo, tal vez no se tomaba tanto en cuenta pues la participación de una mujer en un área determinada, mientras que ahora pues se le da un poco más de énfasis y pues se le hace la prueba realmente. Si ella tiene la experiencia necesaria, cuenta con las habilidades que se necesitan, pues puede optar por el puesto, claro. Esto pasó en este caso de que les estoy contando. El resultado ha sido muy bueno. Bueno, ¿en qué sentido? Bueno, en que el rendimiento es bueno, a las personas, digamos, a los compañeros de trabajo les parece, pues, no sé, algo diferente verla a ella en vez de ver a un compañero. Fíjate Sí, que esto que tú dices es muy importante y es que ese proceso fue el resultado de tener una convocatoria transparente en claro, igualdad de condiciones para todas las candidaturas, que el criterio fundamental sigue siendo las competencias y habilidades y experiencias de la persona. Y lo tercero es que genera dinámicas distintas, ¿verdad? Y es una señal muy clara en que no solamente Fives tiene las políticas, tiene los principios Fives, tiene el compromiso y las metas, sino que realmente están sucediendo cosas importantes en pro de la igualdad de los hombres y las mujeres. correcto. Creo que pensamos que las niñas tienen una inclinación natural, automática, hacia el cuidado, hacia la ternura, y por eso motivamos los juegos con las muñecas, los bebés y las labores domésticas. Y que al ser naturalmente ordenadas y tener buena letra, son naturalmente superiores a los hombres para los cargos de secretarias o asistentes, e inclusive para tomar apuntes en las reuniones. Y pensamos que las que nos parecen bonitas son las indicadas para atender la recepción, ser presentadoras o actrices de la televisión. Ahora me doy cuenta de que esa misma delicadeza, ternura, predisposición a cuidar y emocionalidad
les resta puntos a las mujeres cuando buscan trabajos donde se valora la razón, la fuerza física y el liderazgo, y que además son los puestos que mejor pagan. ¿Y qué pasa si un hombre se viste de rosado, por ejemplo? Pues Edgar, sinceramente, para mí, pues nada. Porque para mí los colores no tienen sexo ni género. Son simplemente colores. Y a mí me encantan los colores. Sin embargo, lo que sí es cierto es que hemos naturalizado el rosado y los pasteles como colores delicados y aptos para las niñas, y que los colores más fuertes, como el azul o el verde, son más apropiados para los niños. Fíjate que en las imágenes del niño Jesús, generalmente cuando el niño Jesús es un bebé, lo visten de rosado, y la Virgen María, inclusive la bandera mariana, es azul con blanco. Y cuando nos vamos a la historia y nos preguntamos, bueno, pero esto, ¿en qué momento decidimos que esto era así? Y eso hace muy poco. Imagínate que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los Marines de Estados Unidos estaban haciendo un poco de rebranding, pensando qué colores escoger para transmitir la fuerza, el poderío, la valentía que implica ser un Marine, decidieron que debía ser el color azul oscuro. Y por oposición, pues el rosado era el femenino. Pero no siempre fue así, Edgar. Imagínate que al comienzo del siglo pasado, es decir, antes de la Primera Guerra Mundial, los colores para los bebés era realmente el blanco, porque blanco era un color fácil de lavar. Acuérdate que las mujeres tenían muchos niños, ¿verdad? Solo hasta más o menos como 1910 o así, es que empiezan las ideas de ponerle colores a las ropas de los bebés. Y en ese momento, es decir, hace más de 100 años atrás, lo que decía la publicidad, lo que decían los comercios, era, mira, el color ideal para un niño es el rosado y el color ideal para una niña es el azul. Entonces yo cuento esta historia porque me parece divertida, pero nos muestra además de manera clara que estas asignaciones de colores son culturales, históricas y que pertenecen a un tiempo específico. Claro, de hecho, también nos han enseñado que un hombre de verdad debe ser grande, musculoso, fuerte y con una voz varonil, gruesa. Y claro, cuando un hombre no cumple con esas expectativas, se nos ha hecho fácil disminuir su hombría. Total, y es muy fuerte. Pero ¿sabes qué? Hagamos una prueba. Vamos a escuchar este audio, este clip, y quiero que adivine quién canta aquí. ¿Es un hombre o es una mujer? Vámonos con el clip. Pues es obvio que es una mujer, porque es una voz delicada, estilizada, de hecho muy aguda. Bueno, ahora sí, el momento de la verdad. ¡Tarán, tarán! Hola, mi nombre es Samuel Mariño, soy venezolano y soy cantante de ópera. Soy sopranista, quiere decir que canto muy agudo. Toda mi carrera he interpretado roles que ha cantado una mujer. En la época moderna las cantan las mujeres, en la época antigua las cantaban los castratos, que eran castrados. Yo no soy castrado. Cuando fui adolescente yo quise cambiar quién era, porque la gente me molestaba mucho, era muy difícil para mí. Mi laringe no bajó completamente, por eso hablo agudo. Nos recomendaron a mis padres y a mí que hiciéramos una operación y esto, pero hubo un doctor que me dijo, ¿por qué no intentas cantar de la música barroca? Y bueno, ahí empezó todo. Por ejemplo, cuando fui a Corea este año, la gente fue un poco muy aficionada, colas de autógrafos y fotos, pero hay otra gente que todavía no está preparada para aceptar mi voz en la ópera. Yo creo que está bien, como decimos en Venezuela, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Es difícil ser diferente, es difícil
decirle a la gente, mira, yo soy así y me gusta ser así. Espero que lo respetes. Todos esos años en que me molestaron me sirvieron para endurecerme. El pasado me endureció para estar aquí hoy en día. Pues mira que me sorprendí, Carolina. Me parece que este ejemplo muestra muy claramente lo que es el género y cómo esas características influencian las oportunidades, ocupaciones y trabajo que terminamos teniendo. Estos roles asignados a los bebés, luego a los niños y a las niñas, y que continúan en la adolescencia hasta la adultez, se pueden volver en una camisa de fuerza. Sí, siempre que andemos en automático y sigamos creyendo y pensando que hay ocupaciones que son para hombres y hay ocupaciones que son para mujeres. Que lo masculino pertenece a lo público y es altamente valorado y remunerado. Y que lo femenino pues pertenece ahí como a lo privado, con bajo o nulo reconocimiento y remuneración. Que los niños y los hombres son naturalmente buenos para los trabajos que tienen que ver con la fuerza, con la resistencia física, con el liderazgo, con la política. Y que las niñas y las mujeres pues son solo buenas y aptas para ser madres, realizar las tareas domésticas, atender y ser el sostén emocional de sus familias y cuidar de otras personas como los bebés, los niños, las niñas, los adultos mayores, aquellas personas que están enfermas o que tienen una discapacidad. Esta repartición del trabajo que hacemos y que creemos y que aplicamos de manera automática entre los hombres y las mujeres se conoce como división sexual del trabajo y está repleta de prejuicios, estereotipos y sesgos de género. Claro, y viéndolo detenidamente, ¿qué consecuencias trae esto? Pues mira, Edgar, son varias, pero una de ellas es la diferencia en el pago. Cuando creemos que el tiempo, el conocimiento y el trabajo de los hombres es más valioso que el de las mujeres, pues entonces naturalmente a las mujeres se le paga menos por trabajos similares o de igual valor. Otra consecuencia está relacionada con la sobrecarga de las responsabilidades de cuidado en las mujeres, que hace que estén menos disponibles para emplearse, no porque no quieran trabajar, sino porque ya están muy ocupadas con las tareas del hogar. Fíjate que algunas mujeres cuidan tanto a las otras personas de su vida que se quedan sin el tiempo y la energía para cuidar de ellas mismas. Aquellas mujeres que logran emplearse generalmente lo hacen en cargos menos sofisticados, que no emplean mucha tecnología o que no requieren de habilidades técnicas específicas. Esto hace que las oportunidades de promoción o de obtener un ascenso sean limitadas y que la remuneración sea menor en comparación a los hombres. Las que trabajan en su mayoría tienen una doble jornada laboral, una en la casa y otra en la empresa. Entonces tienen menos tiempo y energía para seguir educándose, formándose, inclusive para cuidar de ellas mismas, de su salud, quizás practicar algún deporte o coger algún hobby o teniendo alguna actividad lúdica. Asignar a los hombres solamente la función de trabajar y traer dinero a la casa les ha quitado, y eso es muy importante, porque a veces cuando hablamos de igualdad de género, pareciera que solo hablamos de mujeres. Pero lo que quiero aquí que quede muy claro es que hay una penalidad para los hombres también. Y esa penalidad es que les quita la posibilidad de ser padres presentes en la crianza de sus hijos y de sus hijas, que realmente puedan generar esos vínculos. El vínculo en los seres humanos requiere de tiempo y de presencia. Otra de las sanciones que reciben los hombres es que no les permitimos visitar y cuidar a sus familiares enfermos o necesitados, también brindar labores de cuidado en sus comunidades e inclusive aprender a autocuidarse. Y así como les ha quitado la posibilidad de tener esas experiencias a los hombres, les ha restado también su corresponsabilidad en la crianza. Por supuesto, y si los hombres tienen responsabilidades de cuidado y familiares, estas no interfieren con su desempeño del trabajo. Pueden trabajar hasta tarde o doblarse en las jornadas, aceptar más horas extras, por ejemplo, viajar durante el fin de semana o seguir estudiando
porque al final hay alguien, generalmente una mujer, que se encarga de la casa. Totalmente, así es, Edgar. Esto nos muestra cómo el mundo del trabajo valora, aprecia la paternidad y sanciona la maternidad. Esas formas están cambiando, por supuesto, lento, pero van cambiando. Hoy en día hablamos de un concepto que se llama nuevas masculinidades. Y esto básicamente lo que quiere decir es que ya estamos pensando y algunos hombres practicando y otras mujeres aceptando que los hombres también tienen sentimientos y que también lloran y que también disfrutan de ser padres, esposos, hijos y hermanos responsables y activos, que pueden y además los hombres también desean cuidar a sus seres queridos más allá del aporte y seguridad económica que realizan. Pues Carolina, le cuento, para nosotros los hombres, estas nuevas masculinidades nos libera de esos patrones de género de los que hemos venido hablando. A la larga, yo creo que esto es bueno y nos libera de esos pensamientos e ideas que realmente son limitantes. Maravilloso. Si miramos lo que pasa en la horticultura o floricultura, especialmente donde se exporta, vemos que más o menos el 50% de toda la mano de obra remunerada es femenina. Las mujeres generalmente están en la zona de empaque y post cosecha, en donde ellas recogen, clasifican, lavan, pican y empacan los alimentos. En estas actividades se valoran características asignadas a las mujeres, por ejemplo, como su destreza y su atención a los detalles y la semejanza que hay con las tareas del hogar. Eso es justo lo que hemos venido conversando y explica por qué se dan estas cosas. Hay una lógica de desigualdad detrás que se apoya en los prejuicios y estereotipos de género. Adicionalmente, las mujeres en el agro generalmente se emplean en puestos temporales o que dependen de los ciclos de cultivos, cosecha y de producción. Y esto lleva a que las mujeres tengan mayor inestabilidad laboral que los hombres. Para darte una idea, cojamos el sector de la palma de aceite, en donde generalmente la mayoría de los operarios son hombres para la cosecha, porque requiere un gran esfuerzo físico. Poco a poco, con el pasar de los tiempos, las mujeres han sido contratadas para las áreas administrativas y financieras de las plantas extractoras y son más contratadas en las labores que requieren atención al detalle y al cuidado, como por ejemplo el trabajo en el vivero. A medida que hay más ingenieras en los países, estas son contratadas en este sector. Con esto no quiero decir que todo sea negativo. Efectivamente, las empresas del agro han realizado inversiones muy importantes en las zonas rurales donde operan, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Por ejemplo, extendiendo los servicios públicos o de educación, o haciendo acciones específicas para cuidar el medio ambiente. Y realmente las grandes empresas del agro son grandes generadoras de empleo. El tema es que esos beneficios no han sido equitativos para las mujeres en las zonas rurales. Para darte otro ejemplo, Edgar, las mujeres en general se ven más afectadas por condiciones inadecuadas de salud, seguridad o inclusive viven una mayor inestabilidad laboral, menos ingresos y acceso limitados a la educación. Totalmente de acuerdo, Carolina. Entonces, a eso se refiere la igualdad de género, que tanto mujeres como hombres pueden ser lo que quieren y hacer lo que más les gusta, y para lo que tienen mucho talento, y que tengan las mismas oportunidades y sean tratados de la misma forma para lograr eso que quieren. Igualdad de acceso a las oportunidades entre todos los colaboradores y los empleados, mujeres y hombres. Así es, Edgar. Entonces aquí yo quisiera volver, retomar a dónde comenzamos esta conversación. Y es que la igualdad de género es un tema del disfrute de los derechos humanos, que incluye los derechos laborales. Fíjate, Edgar, que la desigualdad no se da necesariamente porque los hombres y las mujeres se desempeñen en ocupaciones o trabajos distintos. La desigualdad se da porque en general el tiempo, el conocimiento y lo que hacen las mujeres es menos valorado socialmente. Ahí está el asunto. Se valora mucho menos las habilidades y aptitudes que consideramos innatas de las niñas y las mujeres. Por lo tanto, pues se paga menos, si es que se paga.
Al final, esto se traduce en una limitación muy fuerte en el disfrute de los derechos de las mujeres, en su autonomía para tomar decisiones de forma libre e informada, participar libremente y acceder y controlar tanto los recursos como los ingresos. Entonces, por supuesto que todos somos distintos. De lo que se trata es que tengamos igualdad de derechos, de disfrute, de participación y de generar valor tanto para nosotros mismos como para nuestras familias, como para la sociedad y por supuesto para las empresas. Y si vemos hacia atrás, este tema de la igualdad de género no es realmente nuevo. Es un compromiso que han hecho los gobiernos, las empresas, los sindicatos y las organizaciones comunitarias e indígenas desde 1950 y que se han venido reflejando en las normas internacionales y nacionales. Ahora la cuestión es que tenemos las normas en nuestros países, pero requerimos hacerlas realidad. Esta es una de las razones por las que FIVE está haciendo este curso. La igualdad de género es un tema que nos beneficia a todos, a cada individuo, a cada empresa, a cada comunidad y a todo el país. ¿Y cómo podemos acelerar el cambio? Pues Edgar, te tengo una súper buena noticia. Y es que así como hemos creado y creemos en esos roles y estereotipos de género y en la división sexual del trabajo, pues asimismo la podemos cambiar y transformar. Un primer paso para esto es mirarnos al espejo con sinceridad y tomar la decisión de cambiar. ¿A qué te refieres con eso? La manera más fácil y rápida para caminar hacia la igualdad de género es mirándonos al espejo. Entonces ahí es el momento de tomar la acción concreta y es comprometerse a transformar y a cambiar esa idea. Ese sentimiento, ese valor frente a lo femenino y lo masculino. Y eso lo puedes hacer vos. Cada uno de ustedes tiene ese poder, tiene esa autonomía y tiene esa independencia. Gracias, Carolina. De verdad que lo pones sencillo para que nosotros practiquemos. Lo que sí siento es que si nuestros hijos e hijas crecen en ambientes donde tienen las mismas responsabilidades y oportunidades y podrán aventurarse en distintas áreas del conocimiento y trabajar en lo que realmente quieren y desean, y no solo en lo que les toque. Así es, Edgar. La igualdad de género es beneficiosa para todas las personas, para todas las empresas y para la sociedad en general. Y bueno, ya con esto cerramos esta entrevista y quiero dar inmensas gracias por haber sido un gran coequipero y apoyarme en esta exploración de esos 8 términos que son fundamentales para entender qué es la igualdad de género en las empresas. Gracias a usted, Carolina, por la invitación y por esta conversación. Maravilloso. Muchas gracias, Edgar. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro primer capítulo de Cultivando Igualdad, historias de mujeres y hombres. Y quiero hacer un breve resumen de cada uno de esos 8 términos que exploramos hoy. Sexo es con lo que nacemos, nuestro cuerpo. Género, comportamientos asignados socialmente a los hombres y a las mujeres en la vida personal, familiar y laboral. Prejuicios de género, ideas u opiniones injustificadas, estereotipos de género, atajo mental que define las características, roles y habilidades de un grupo de personas que a su vez me indica cómo debo yo relacionarme con ellos, con ese grupo, con ese colectivo. Sesgos de género, cegueras que impulsan la inequidad y se presentan cuando se pone al hombre como el único parámetro para la humanidad, cuando no se considera el sexo y el género en las políticas de una empresa o de un gobierno, y cuando se utiliza estándares distintos, por ejemplo, en la asignación de salarios de mujeres y de hombres. Discriminación es cualquier, 3 palabras claves aquí: distinción, exclusión o preferencia que lleve a anular o altere la igualdad de oportunidades o de trato en la vida de las personas. División sexual del trabajo.
manera como distribuimos el trabajo entre los hombres y las mujeres, según los roles de género establecidos. Igualdad de género es que realmente haya igualdad de acceso y disfrute de derechos, responsabilidades y oportunidades para todas las personas. 2 reflexiones que me surgen a partir de este capítulo. La primera es que con frecuencia tenemos una perspectiva realmente limitada de nuestro potencial. Yo, en cambio, no solo creo, sino que tengo la profunda certeza de que cada uno de ustedes tiene un tremendo potencial. Solo que a veces ese potencial queda enredado, atrapado entre creencias e ideas limitantes que cada persona tiene. Cada uno se ha convertido, de alguna manera, en su propia prisión. Y esa prisión es una ilusión. Es como estar dormido, dormida. Es hora de despertar, de transformarnos. Por eso es tan poderoso hacer a conciencia el ejercicio de mirarse al espejo. Y mi segunda reflexión es que si las normas de género y todo lo que de ahí se desprende lo hemos construido, pues entonces quiere decir que es algo dinámico. Y si es algo dinámico, entonces quiere decir que tenemos la posibilidad de cambiarlo de manera consciente hacia patrones culturales y relaciones que sean más respetuosas, más dignas y equitativas para todas las personas. Y ahora me despido con esta frase del indio Mahatma Gandhi que dice: cuide sus pensamientos porque se convertirán en sus palabras. Cuide sus palabras porque se convertirán en sus actos. Cuide sus actos porque se convertirán en sus hábitos. Cuide sus hábitos porque se convertirán en su destino. Con esto es claro que cada quien tiene el poder de seleccionar sus pensamientos y sus palabras para que sean justas y equilibradas y para actuar y construir hábitos que sean realmente basados en el profundo respeto por la otra persona. Al final, la igualdad de género es un hábito que está sostenido por nuestros actos, palabras y pensamientos. Gracias infinitas por su tiempo. Gracias infinitas por su atención. Y nos vemos en el próximo capítulo para seguir cultivando igualdad.